Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Junta de Resolución de Disputas, Adjudicadores y Funciones, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que los días 23, 25 y 27 de noviembre estaremos llevando a cabo un nuevo inicio del seminario online Junta de Resolución de Disputas según Ley de Contrataciones del Estado, que tendrá como expositores a la ingeniera civil Jenny Guerrero y el abogado árbitro y adjudicador Eric Franco, y también la mesa redonda Funciones y Ejercicios de la JRD, que contará con la participación del ingeniero civil Carlos López Avilés, el ingeniero civil Fernando Elías Podesta, el ingeniero civil Eliana Rivarola, el doctor Ricardo Rodríguez, el doctor Eric Franco, la ingeniera Jenny Guerrero y la doctora Silvia Rodríguez. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestras especialistas las respondan en el bloque final. Sin más preámbulo, presentamos a Silvia Rodríguez, secretaria general de arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma Casa de Estudios, cuenta con un diploma de posgrado en Derecho de la Construcción por la UPC, secretaria general de Arbitraje, Conciliación y de Dispute Boards en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC desde el año 2001. Ha gestionado y liderado la supervisión de más de 3.000 arbitrajes en la unidad de arbitraje de PUC. Tiene a su cargo el servicio de Junta de Resolución de Disputas del CARC-PUC, auditora certificada en sistemas de gestión antisoborno ISO 37001, docente de formación continua en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUC, líder de la organización de las diferentes ediciones del Congreso Internacional de Arbitraje organizado por dicho centro desde el año 2017. Asimismo, contamos con la participación de la ingeniera civil Jenny Guerrero, asesora en administración de contratos de obras públicas en manejo de solución de controversias y peritajes, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería con más de 35 años de experiencia profesional en la actividad pública y privada, con amplia experiencia en la dirección y resolución de conflictos de obras públicas, considerada en el ranking de la publicación francesa Leaders League dentro de los 5 expertos y peritos del Perú, altamente recomendado en la categoría de construcción e ingeniería, miembro ordinario del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, es adjudicador de juntas de resolución de conflictos del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conciliadora decisoria del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actual miembro de la Asamblea Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, periodo 2019-2021. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestras especialistas. Muchísimas gracias por la invitación a Mayo Educación Ejecutiva. Es un placer estar acá, un honor compartir el panel con Jenny, que es adjudicadora de nuestro centro, que ya está activamente trabajando y apoyándonos en una junta de resolución de disputas. Esta noche he venido a compartir con ustedes la experiencia del centro, lo que el centro está haciendo y obviamente el transmitirles la esperanza de que este nuevo mecanismo sea un mecanismo, ojalá muy pronto, conocido por todos, que todas aquellas personas, todos aquellos participantes de este mecanismo se puedan capacitar y puedan entender de qué estamos hablando. Conversaba con Jenny antes sobre la lógica de este mecanismo y no es arbitraje, no es conciliación, es una nueva forma de enfocar la construcción, porque ahora lo vamos a ver, todo lo que hace la Junta de Resolución de Disputas es lograr que la obra culmine. O sea, esa es la idea. Entonces, voy a pasar a exponer. Primero quería ubicarme para que todos tengamos idea, no sé, la audiencia si sabe cómo llegaron estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos a nuestra normativa de contratación pública, ¿no? Entonces, primero, el tema de conciliación en general llegó en el año 1997, recordarán algunos de ustedes cuando salió esto para llegar al Poder Judicial.
Y obviamente, al ver la funcionalidad que tenía, muchas personas lo incluyeron en los contratos que se tenía en temas derivados de contratación pública, ¿no? La ley anterior. Y luego el arbitraje se tenía desde hace muchos años en la norma, y obviamente era un mecanismo que poco conocido, no se entendía, es más, el Código Civil recogía figuras que ya no se utilizan ahora, ¿no? Aquellos que vean que hay un capítulo, un libro entero de temas de arbitraje que está derogado. ¿Por qué? Porque entró la norma en el año 92, me parece, una norma que hizo que el arbitraje se modernizara. Y en el año 1998 este mecanismo aterriza en la ley de contratación pública, ¿correcto? Y bueno, desde esa época en adelante, ya pasaron bastantes años, obviamente casi 20, ¿no? Poco más de repente. Y obviamente ha habido todo un crecimiento de todos nosotros, de todos los usuarios y en general de toda la sociedad peruana, por llamarlo así, al arbitraje. El que menos sabe lo que es el arbitraje. Si uno se va a otro país, ¿no? Es muy probable que no sepan exactamente a qué se refiere con arbitraje. Pero acá ya especialmente lo que es los estudiantes de Derecho, todos los que están involucrados en temas legales, sí saben lo que es el arbitraje. Y bueno, en el año 2016 aterriza una nueva figura a lo que es la Ley de Contratación del Estado, que es la Junta de Resolución de Disputas. Entonces dijeron, oye, algo más para resolver las controversias, algo más para poder, un paso previo más, pues no es exactamente un paso previo más. Y eso es algo que ustedes lo tienen que entender. Y qué bueno que exista este webinar gratuito para que todo esto llegue a todo el mundo y en la medida de lo posible todas las personas se puedan capacitar y saber a qué se está refiriendo estas JRD. Ok, las JRD están inspiradas en un mecanismo bastante conocido en el extranjero que se llama Dispute Boards. Ya esto surgió hace muchísimos años, en los años 70 aproximadamente, en Estados Unidos, y es aplicable a todos aquellos contratos de construcción, lo que nosotros conocemos como contratos de obra. Y recuerdo claramente que en el año 2012, recuerdo, conversábamos con con Jaime Grey, con Gustavo Paredes, con Roberto Hernández, nos encontramos, recuerdo, en Panamá, porque había un congreso ahí de la construcción, y se habló precisamente en el canal de Panamá de lo que eran dispute board. A nosotros particularmente nos llamó la atención que un funcionario público, porque era un funcionario público, el que hablaba de las bondades de lo que eran los dispute board, y que habían logrado construir las esclusas del Canal de Panamá muy rápidamente y que tenían muchísima fe en este mecanismo que lograba que rápidamente el Canal de Panamá prácticamente es el presupuesto del país, que hace que el país pueda funcionar, y obviamente ellos no podían parar. Entonces, escuchamos esto y nos pareció bastante interesante, y bueno, después de muchos años donde muchas personas, muchos extranjeros estuvieron acá hablando sobre las bondades, y obviamente también los nacionales sobre las bondades de estos dispute board, llegó a aterrizar en nuestra norma, y he querido por eso mencionarle esa norma, la ley 30225, esa es la primera vez donde se menciona de las JRD, una mención tremenda para nosotros como propulsores de este mecanismo. El reglamento de esa época también lo recogió, hizo una serie de desarrollos. Hubo una directiva, la 020-2016, que recogió también esto. Esto es solamente un pedacito de donde se encuentran estas figuras, ¿no? La directiva 020, que ya está derogada, y ahora tenemos una normativa actual, ¿no? Que es esta de acá, el texto único ordenado de la ley 3225, el reglamento, el decreto supremo 344, su modificación, el decreto supremo 377, el 012-2019, y hay uno último que creo que no le he puesto, que es el 250 que acaba de salir hace poco, que también está modificando un pedacito de lo que es la JRD. Entonces, tenemos esta directiva que ha salido en el año 2019 y que es ahora la que está vigente y que ha traído y que ha sido muy buena porque recogió la experiencia de muchos usuarios que ya teníamos
de repente alguna que otro panel, alguna que otra mesa en la que sabíamos cómo se estaba manejando y le explicamos al OCE lo que estaba sucediendo y dónde podría hacerse ajustes. Obviamente no se tomó todo, pero se tomó gran parte e hizo buenos cambios que en particular logró hacer que las juntas sean más llevaderas, ¿no? Este es un concepto que he creado, es un poco de lo que he visto, ¿no? Entonces, el concepto es que es un mecanismo, estas JRD, es un mecanismo organizado y administrado por un centro de JRD, por el que adjudicadores adscritos a este son características propias de nuestro sistema. Cuidado, los dispute boards tienen características parecidas, pero no son iguales. Nos inspiramos en ellos, pero no es igual. Por ejemplo, en los dispute boards no hay un centro que organice y administre. En las JRD, las peruanas, sí, ¿correcto? Por el que adjudicadores adscritos a este, o sea, el centro tiene que tenerse, es como un paraguas en el que, así como en la conciliación, no pueden conciliar fuera de un centro de conciliación, de esta misma manera, los adjudicadores no pueden estar en un panel que no esté dentro de un centro de JRD. Por el que adjudicadores adscritos a este asisten a un contratista y a una entidad en la ejecución de un contrato de obra. Miren qué interesante, ¿no? Asisten a un contratista y a una entidad. No solamente es que resuelven controversias, y es ahí donde es el cambio de percepción de qué mecanismo es este. Previniendo y resolviendo controversias. Y yo diría particularmente que esta función, la de la prevención, es la más importante en este mecanismo. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que los stakeholders, los participantes, las partes, los interesados, son las partes, que está el contratista y la entidad, los operadores, que son el adjudicador, el centro, y los intervinientes, que es el residente y el supervisor. Ojo, el residente no es obligatorio que esté. Sin embargo, en el caso nuestro, consideramos que es un actor muy importante que está en la obra y por lo tanto es muy interesante escuchar su opinión. Ya algunos de ustedes sabrán de repente que una de las cosas que hace la JRD es hacer visitas a la obra y tener reuniones ahí. Entonces se convoca a todos y obviamente, a pesar que no está el nombre del residente entre los convocados, por llamarlo así, obviamente es el contratista, el constructor, el que quiere que su residente se siente ahí junto con alguien tal vez representativo de este contratista, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los actores de este mecanismo para nosotros, los interesados, los que saben, los que deberían estar siempre escuchándose y conversando, ¿no? ¿Cuáles son, como les mencionaba, importantísimos los objetivos de una junta? Una junta empieza no cuando hay una controversia. Una junta empieza cuando empieza el contrato de obra. Y como les mencioné en el concepto, hay que asistir la ejecución de esa obra. Entonces, la idea es que se prevengan las controversias, que la asistencia sea de tal manera que en la misma JRD no haya controversias, se prevenirlas, ¿correcto? Pero bueno, si es que va a haber controversias, también la JRD está facultada para resolver controversias, obviamente dentro de un espacio limitado. Y entonces se dice en la norma que tiene que prevenirse y resolverse de manera eficiente, ¿correcto? Entonces, todos los adjudicadores, el centro, las partes deben intentar que la prevención y la resolución de las controversias se realice de manera eficiente. Entonces, ¿es eficiente las juntas? Nos hicimos esa pregunta ya hace algún tiempo. Les voy a compartir en este momento un video de un congreso que tuvimos en el año 2019, en el que se mencionaba si es que estas juntas eran eficientes. Y obviamente, de repente alguien como yo, que da el servicio, es decir, a través del Centro de la Católica, dirán, bueno, esa persona está interesada en este tema. Pero en realidad lo que hicimos fue llamar a las personas que usaban, es decir, específicamente la entidad, representante de una entidad, y en el caso del privado preferimos a alguien que manejaba temas de dispute board, y en ese momento les voy a compartir ese video para que ustedes puedan verlo y puedan obviamente sacar sus conclusiones. Un momento.
Ese es un congreso del año, me parece 2000, no me acuerdo si fue 2019 o 2018, pero no sé. ¿Escuchan? Avísenme. Okay. Dicho esto, vamos a empezar con los miembros de nuestro panel. Gracias, Roberto, por esa presentación. Entonces, yo me animo a empezar por quienes, no necesariamente por Eliana o por Carlos, que son los miembros de los Dispute Boards en estos momentos en el Perú. Yo voy a empezar haciendo preguntas en primer lugar a los contratistas y a los propietarios, porque son finalmente ellos quienes se nutren de las decisiones que ellos toman. Voy a empezar con preguntas al doctor Canelo y a Javier. Y en primer lugar yo quisiera empezar con un propietario. Doctor Canelo, ¿cómo se nombran los miembros de un dispute board y por qué sería este tipo de nombramiento eficiente para usted o de repente es ineficiente para usted? ¿Podría compartirnos sus ideas al respecto? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vengo en mi condición de asesor legal del proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua, que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego. Y nos ubicamos en un contexto donde nosotros estamos ejecutando dos obras importantes. Una que es la obra Irrigación a Mojado, con un valor de 129 millones y pico, 29 kilómetros para efecto de conducción de un canal. Y luego otra obra que es la Irrigación Guarango. La primera está ubicada en la provincia de Bagua, región Amazonas, y la segunda en la provincia de San Ignacio, región de Cajamarca. Ambas son obras de irrigación. Muy bien. En el tema de Amojado, en las bases de selección se introdujo ahí la necesidad de someter a la Junta de Resolución en caso hubieran controversias. Se firmó el contrato de obra, también en una cláusula se fijó, y nosotros tomamos conocimiento que la Universidad Católica, a través de su Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, había implementado el tema de la Junta de Resolución. Y dado el prestigio de la universidad, no dudamos en que sea esta universidad la que lleve, ¿no es cierto?, el tema de la Junta de Resolución. Firmamos el contrato tripartito y nosotros dejamos a la universidad que sea el Centro, ¿no?, de Análisis y Resolución de Conflictos quien elija a los integrantes de la Junta de Resolución de Disputas. Vimos la nómina, en ese momento obviamente no conocíamos a los adjudicadores y creo que fue una muy buena decisión de la Junta de Resolución de designar a los adjudicadores que nos están acompañando en todo el proceso constructivo de la obra y se lo digo con total honestidad, con bastante eficiencia y con muchísima satisfacción para la entidad. Yo soy asesor legal ya desde hace algunos años, he tenido varias experiencias en arbitrajes y el principal problema del arbitraje son los tiempos, ¿no? En estos momentos, y se lo voy a contar aquí brevísimamente como una suerte de anécdota, el centro de la Católica nos está llevando un arbitraje y el tema de la Junta de Resolución de Disputas en la misma obra, ojo, irrigación a mojado. La primera ampliación, la ampliación de plazo número 1, simple, creo que el contratista reclamaba 25 días, nosotros, desde nuestro equipo técnico, dijimos no procede y le denegamos, y como en ese momento no se había todavía constituido la Junta de Resolución, por X razones, nos vimos obligados a someter al arbitraje. ¿Sabe cuánto se demoró el Tribunal de Arbitraje integrado por 3 abogados? 1 año, 6 meses para resolver la ampliación de plazo número 1. Sin embargo, luego se suscitaron otras ampliaciones. La ampliación de plazo número 10, la 11, la 12, que fueron o se sometieron a la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. En promedio se han demorado 2 meses y 5 días. O sea, las 3 ampliaciones llegan 2, 4, 6, más o menos 6 meses y 15 días aproximadamente. Una sola ampliación sometida a la jurisdicción arbitral, 1 año, 6 meses. Esa es la razón por la cual nos parece bastante eficiente la actuación, en este caso, de nuestra Junta de Resolución, y como institución, como figura jurídica, me parece importantísimo. Y más adelante vamos a dar testimonio de la eficiencia, digamos, de cómo está funcionando este mecanismo de la Junta de Resolución. Muchas gracias, doctor. Bueno,
Es largo el video, no podría, no podría ponerlo todo porque prácticamente nos quedaríamos hasta de repente 30 minutos o 40 minutos más. Voy a dejar de compartir en ese momento. Un momento voy a volver a compartir nuevamente la presentación. Entonces, quise dejarles ese pequeñito testimonio. También habla el contratista y habla que también para él los dispute board son mecanismos mucho más efectivos para poder avanzar con la obra. Y eso es algo que creo que tenemos que diferenciar aquellos que estamos usualmente viendo temas de solución de controversias, ¿no? Lo que es conciliación, ya apareció previamente la controversia y por eso es que me voy a conciliación. Lo que es arbitraje, ya apareció la controversia y por eso me voy a arbitraje. ¿No es así? En cambio, la Junta de Resolución de Disputas tiene otro concepto. Tiene el concepto de te voy a acompañar, te voy a asistir en la ejecución de la obra. Para eso se están nombrando a personas independientes que también tienen que cumplir ciertos requisitos para que nos acompañen, nos asistan, se prevengan las controversias y si no se puede, y si ya existe una controversia, también la resuelva, ¿no? Entonces es un chip distinto y eso me gustaría marcarlo muchísimo. Entonces, yo he creado este esquema un poco para que se entienda cómo así surgen estas JRD y qué tiene que ver el centro, un centro de JRD en esto, ¿no? Entonces, previamente tenemos un contrato de obra. Ahora vamos a explicar un poquito las características de ese contrato de obra, específicamente la parte económica, los montos. Este contrato de obra debe incluir esas cláusulas, o de repente hay una cláusula adicional, ¿no? Pero se deriva a un centro, es el centro de administración de JRD. Una vez más, los adjudicadores no pueden adjudicar, no pueden pertenecer a un panel si no pertenecen a un centro, ¿no? Y hemos notado claramente que hay 3 etapas en las que nosotros miramos este mecanismo. Hay una etapa previa donde se tiene que organizar y conformar la JRD y que el centro está muy activo logrando ello. Luego hay una etapa muy chiquitita que es el inicio de las funciones de la JRD, donde ya están los adjudicadores, pero que hay que seguir determinadas formalidades, valgan verdades, contrato tripartito, que nosotros no estamos de acuerdo, pero ahí está, y hacer, por ejemplo, el acta de inicio de funciones, y luego una etapa donde ya los adjudicadores se han empoderado en el tema, ellos ya tienen plenas funciones, y el centro colabora, ¿no? Los protagonistas en ese caso ya serían los adjudicadores, y el centro colabora en el desarrollo de todo ese funcionamiento de la JRD, que incluso Jenny va a hablar dentro de poco. Un contrato de obra, como les mencionaba, que tiene determinado valor referencial, los que son menos de 20 millones, menos o igual a 20 millones, ojo que ese es un cambio, este es el cambio que hubo del 250 en septiembre de este año, 20 millones, que es aproximadamente 5.5 millones de dólares, voluntario, o sea, lo pueden hacer, pero si no quieren no hay inconveniente, pero sí la norma señala que a partir del año 2020, claro, nos vino la pandemia, con lo cual cambió un poco el tema, las obras han quedado paralizadas algunas, de 20 millones en adelante era obligatorio. La diferencia que hago entre 20 millones y 40 millones es que aquí hay, para la oportunidad de ser un solo adjudicador, o a partir de 40 millones en adelante podrían ser 3 adjudicadores. Entonces, en esta primera etapa, el centro realiza todas las acciones necesarias para que la JRD funcione eficientemente. Entonces, ¿qué sucedía? Antes no había nada, es decir, nadie sabía qué hacían, si se presentaba una solicitud, si se iba directo al centro, si entre ellos las comunicaciones se hacían entre las partes. Entonces, esta nueva directiva, la 012, lo que logró fue decir, ok, en este caso, es el centro el llamado a realizar todas las acciones para que la JRD funcione eficientemente. Y eso significa organizar y conformar la JRD. También actuamos de manera residual cuando las partes no designan a sus adjudicadores,
Y obviamente también acá hay un tema de recusaciones. Sí, a los adjudicadores también se le puede recusar. Tienen los mismos impedimentos que los árbitros. Eso es muy importante que lo sepan. Y es más, entiendo que las personas que crearon esa norma fueron incluso más allá, porque en ese caso una recusación que es declarada fundada significa que el adjudicador va a ser nombrado directamente por el centro, ¿no? O sea, ya aquí ya no entran las partes, no entran los adjudicadores, sino directamente el centro cuando la recusación es declarada fundada. Interesante, hubo este cambio, y bueno, creo que le han dado bastante poder a los centros para que puedan ser las personas que, digamos, los administradores de esta junta, ¿no? ¿Quiénes son estos centros de administración de la JRD? Como les mencionaba, son aquellos centros que organizan y administran, y una vez más, las JRD solo ejercen funciones bajo el ámbito de estos centros. Pero ¿quiénes son? Tienen que ser personas jurídicas con o sin fines de lucro, tienen que tener 4 años como institución arbitral. Les pido, por favor, a todos ustedes que intenten entrar a instituciones serias para lograr llevar a cabo una buena JRD. La Católica, el Colegio de Ingenieros, entiendo que tienen este tipo de servicio, y claro, utilicen instituciones serias para que la JRD realmente cumpla su función. Tener un código de ética, llevar un registro de adjudicadores nacionales y o internacionales, ese es todo un tema que cada vez que nosotros dictamos clase se forma todo un problema, porque si es que puede venir un ingeniero de fuera a llevar a cabo una JRD, es bastante interesante esto, que de repente ustedes en el curso lo podrán ver, se verá si se puede o no se puede. Contar con tarifario de honorarios de la JRD del centro, sí, porque, por ejemplo, nosotros en la página web tenemos un tarifario donde se señala cuánto es el monto que corresponde pagar mensualmente. En el caso nuestro se paga de manera trimestral, pero como un monto mensual, pero de manera trimestral, por la JRD, ¿no? En este momento la universidad, no sé otros centros si lo están haciendo, pero nosotros cobramos en general por todo el servicio. Hay otros centros, no lo digo acá en el Perú, sino en otros lugares, que cobran la prevención, por llamarlo así, el estar, el asistir, y aparte se cobra lo que es la resolución de controversias, ¿no? Nosotros no estamos, creo que el Perú todavía no está suficientemente maduro, y hay que hacer que funcione ese mecanismo como para lograr cobrar doble. Creo que encarecería un poquito el servicio y no sería bien visto. Entonces, en este momento al menos está funcionando así, ¿no? Algunos, los adjudicadores, Jenny podrá decirme de repente, tienen de repente 8 o 10 controversias adentro y por el mismo precio, pero ese sacrificio entiendo que se hace un poco en el tiempo que estamos iniciando y estamos haciendo camino al andar con este servicio, ¿no? Y queremos que todos en realidad conozcan esas bondades. Y obviamente el centro tiene que dar los profesionales de soporte, es decir, en el caso nuestro se llaman gestores de las JRD, que se encargan de apoyar a los adjudicadores, intermediar con las partes, hablar con las partes, ¿no? Y obviamente darle la infraestructura, que a estas alturas con la pandemia ha pasado a un segundo plano, pero ahí está la infraestructura, ¿no? Entonces ya pasamos en la etapa de organización. Como les digo, va a ser interesante que ustedes puedan discutir en qué causales hay recusación, de repente qué número de adjudicadores le conviene, por cada caso. Como les decía, 40 millones en adelante son 3, salvo que de repente las partes acuerden que sea uno. Podría ser un contrato de 200 millones, pero quieren un solo adjudicador. Puede ser, ¿no? Incluso Jenny creo que está en un caso bastante grande y es una sola adjudicadora, ¿no? Entonces, va a depender de las partes. Entonces es interesante ver cómo se va conformando, cómo el centro llega a conformar la junta, llega a cumplir los plazos obviamente, y vamos adelante con la siguiente etapa, ¿no? Que es el inicio de las funciones de la JRD, donde la característica de esta etapa es que tenemos un contrato tripartito y tenemos un acta de inicio de funciones. Como les mencionaba, el contrato tripartito, no estamos tan de acuerdo en esto, porque ahorita más que nada nos estamos dando cuenta que a veces las partes no se ponen de acuerdo. Nos ha sucedido que por ese contrato, porque no se sabía quién firmaba el contrato, ojo, porque no se sabía quién firmaba el contrato, me refiero a una entidad. ¿Quién lo firma? El asesor legal, el director, o sea, ¿quién firma? Y como no había esa delegación,
se demoró muchísimo en conformarse la Junta, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un escollo que no debería pasar porque es muy rápido. Acuérdense, se firma el contrato de obra y inmediatamente debería ya estar conformada la JRD, debería hacerse los pasos necesarios para conformar. Entonces, si yo no tengo definido quién firma este bendito contrato, al final vamos a lograr que se demore en instalarse esta JRD. Ahora nos han hecho intervenir a nosotros, obviamente nosotros solamente es el gestor, el que escucha y el que firma que hay este contrato tripartito, pero no hay mayor intervención, ¿no? Porque esto es una relación entre las partes y los adjudicadores. Hay un modelo en la Directiva 012 que ustedes lo podrán encontrar, bastante interesante, bastante completo y que lo podrían usar, ¿no? Incluso podrían llenar algunas cosas adicionales si consideran que algo más deberían regular su relación. Luego tenemos el acta de inicio de funciones, donde estamos todos, también ahí está el centro, representado por los gestores, y debería darse entre los 5 días desde la aceptación del último o único miembro, es decir, acepta que pasan los 5 días y tendrían que sentarse ya a tener su acta de inicio de funciones. A veces funciona, a veces sí se hace y a veces no. ¿Qué hay ahí? Hay las reglas del procedimiento, cómo se va a llevar a cabo, por ejemplo, ahí los adjudicadores ya tienen que saber de qué se trata la obra, hay un espacio para conversar, de repente establecen, ahí lo que dice, visitas periódicas a la obra, cuántos días, cada mes, cada 2 meses, usualmente nosotros cuando ponemos esto es cada mes, ¿no? Y también se señala qué reuniones adicionales debe haber. También hay un modelo de acta. Creo que el mecanismo no está lo suficientemente maduro como para poder dejar suelto en plaza a todos los usuarios, y creo que este modelo de acta puede ayudar muchísimo a que la gente vaya entendiendo la lógica de lo que es una JRD. Y luego llegamos ya a la última etapa. Como les digo, les he resumido muchísimo lo que puede tomar mucho tiempo el conversar, el discutir qué significa cada cosa. Y luego llega ya la última etapa donde el centro ya están todos, tiene sus 3 adjudicadores, ya están establecidas las reglas de procedimiento, incluso en el acta de inicio de funciones usualmente se pone cuándo va a ser la primera visita a la obra, por ejemplo. Entonces ya el centro arranca ayudando a los adjudicadores, por ejemplo, con el tema del viaje, es decir, comienza a gestionar el tema logístico con las partes, quién es el que va a asumir los gastos al inicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí lo que se señala en esa etapa de desarrollo y funcionamiento es que el centro gestiona la JRD, todos los procedimientos que se dan, visitas, reuniones, las controversias también gestionamos, las controversias, hay audiencias, y obviamente coordinamos con las partes y con los adjudicadores, ¿no? Eso es lo que se mencionaba, gestionar y elaborar la documentación y comunicaciones entre las partes y los miembros de la JRD, gestionar la logística para las visitas a la obra, las reuniones, y aquí es importante que sepan que las partes tienen un deber de colaboración, ¿correcto? Y esto es algo que de repente más adelante lo van a ver, y lo van a ver en el curso. Ese deber de colaboración de las partes, el adjudicador debe tener tal habilidad que lo debe lograr. Debe lograr el adjudicador que las partes colaboren en esto, porque lo importante nuevamente es concluir la obra, entregar la obra, lograr que la obra exista y que los beneficiarios, que usualmente son la población, lo puedan usar, lo puedan disfrutar, independientemente de las controversias que puedan existir, porque para eso la JRD ha ido resolviendo controversias, y si más adelante no están de acuerdo, va a haber un arbitraje como ahora lo vamos a ver. Entonces, hay el apoyo en el desarrollo de las visitas en la obra, gestionar el procedimiento de resolución de las controversias, el apoyo a los adjudicadores. Las funciones de la JRD lo va a tocar Jenny, pero solamente les digo, es absorber las consultas, emitir las decisiones, efectuar las visitas y otras que puede establecer el contrato o la directiva. ¿Qué pasa en la visita periódica de la obra? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, coordinamos con las partes nuevamente las cuestiones logísticas, grabamos la reunión y la visita en la obra, y elaboramos el acta de visita, ¿no? Esto es aparte del informe que los adjudicadores tienen que hacer. Esto es muy importante porque si tienen todo registrado, si se tiene todo registrado, es una bitácora prácticamente. Cuando llegue el arbitraje, si es que llega, va a haber todo un testimonio de qué fue lo que pasó. Miren qué rico incluso para los árbitros. Yo creo que este mecanismo bien complementa al arbitraje.
porque van a existir los arbitrajes necesarios y van a tener mejores elementos o mayores elementos como para resolver la controversia. Todo va a estar documentado. Esto es una visita que hice a una de las obras. Me emocioné realmente, creo que mi corazón por ahí medio ingeniero. A la derecha había un derrumbe que había ocurrido días antes. Lamentablemente había cerrado un túnel. Este era el otro lado del túnel, que sí estaba funcionando, pero había ocurrido una inundación, como ven ahí el agua. Realmente es muy interesante visitar obras. Creo que los ingenieros civiles hacen, o los ingenieros que están en obras hacen una excelente labor, increíble todo lo que pude ver en ese momento. Acá está un ingeniero que también es conocido por todos, Carlos López, en una obra que ya se terminó, es la Laguna de Yarinacocha, muy interesante, se logró concluir, hubieron muchos problemas, pero llegó a concluirse y no sé, tal vez sería bueno escuchar por ahí el testimonio de la entidad y del contratista, ¿no? ¿Qué piensan? Entiendo, la entidad al menos nos ha dicho que se terminó la obra, con lo cual ellos están felices, ¿no? Felices de que se termine, como han escuchado al abogado que habló en el video, que es un abogado de una entidad. En la función resolutiva, la controversia es presentada al centro, ¿no? Por escrito, y nosotros la tramitamos. Y hay un procedimiento que está establecido en el reglamento y en la directiva, y se incluye una realización de una audiencia, ¿no? Entonces, esta controversia va a ser resuelta por los adjudicadores previo trámite, que lo establece la normativa. Solamente muy chiquitito, la competencia por las materias de la JRD. La JRD no puede ver todo, eso es interesante y que tiene que quedar muy claro. No puede ver todo, sí puede ver, o sea, dice todas las controversias excepto las de carácter indemnizatorio y la decisión de la entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, así como pretensiones derivadas de esta. Entonces, si tienen este tema, no lo ve la Junta, ¿correcto? Luego tenemos que la directiva estableció específicamente que no puede someterse a la nulidad, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato, ¿no? Porque eso lo ven directamente ya a través de un arbitraje. Y las controversias referidas al incumplimiento del pago final tampoco lo ve la JRD según la directiva 012. ¿Cuál es el efecto de las decisiones de la JRD? Es vinculante, es como escucharon que se hablaba, que rápidamente se tiene que cumplir lo que se ha acordado, es vinculante, es de inmediato y obligatorio cumplimiento, es considerada obligación esencial del contrato. Los abogados sabemos que una obligación esencial puede llevar el incumplimiento, una obligación esencial puede llevar al incumplimiento rápidamente por culpa del que no lo cumplió. Por lo tanto, incluso puede ser sometido a alguna indemnización al respecto, ¿no? Entonces, lo que deciden los adjudicadores se tiene que realizar porque es una obligación esencial por norma. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con lo que decían, me caen muy bien los adjudicadores, pero no estoy de acuerdo con lo que han dicho. Bueno, pues la parte disconforme puede notificar las razones y reservarse el tema arbitraje. Creo que no les pasé la parte donde dice que tienen que tener habilidades blandas. Los adjudicadores tienen que tener habilidades blandas para poder comunicarse, conocerse a sí mismos, saber cómo negocian. Hay diferentes técnicas, hay diferentes formas de negociar. Entonces, hay gente que de repente es confrontacional, hay gente que es evitativa, ¿no? Hay gente que es colaborativa. Entonces, uno nace por el carácter o algo, puede ubicarse en determinado lugar, uno no es puro de uno y otro, sino tiene ciertas cosas, y la idea es que cuando uno sea adjudicador, pueda llevar esta forma de negociar, porque uno negocia hablando, de tal manera de que se gane a las partes, se gane al contratista, a la entidad, y quieran colaborar. Lamentablemente no he pasado, porque no da el tiempo, no he pasado la parte donde la adjudicadora Eliana Rivarola señala, es increíble cómo ha cambiado la perspectiva y ahora ambas partes colaboran. Antes se enfrentaban mucho, confrontacional, hasta no más. Y a lo largo de los meses lograron que esto siga adelante y la obra pueda continuar. Una obra de irrigación enorme que esperemos ya está, entiendo, por terminar. Y bueno, entonces se puede impugnar, ¿no? Dentro de los 7 días, pero acá el tema está en que tengo que entregar la obra para recién irme a arbitraje. Entonces, es un solo arbitraje por todas las controversias. Uno dice, oye, ¿estás afectando el arbitraje? No,
porque van a ser los arbitrajes que realmente valgan la pena. Y van a ser arbitrajes que van a poder tener todo un historial, se van a evitar las decisiones que puedan ser contradictorias, las superpuestas, sino que va a ser un solo arbitraje con todo el historial que tienen, que viene de la JRD, y esos árbitros van a poder resolver con tranquilidad la controversia. Eso es todo lo que quería decirles. Muchísimas gracias. Y ahora escucho a Jenny. Buenas noches. Agradeciendo a la empresa Mayo Educación Ejecutiva. Me siento halagada de compartir esta plataforma con la doctora Silvia Rodríguez, a quien en parte debemos que los ingenieros hoy tengamos una participación importantísima en solución de conflictos en lo referente a obras públicas. El tiempo es corto, sin embargo, yo considero que ya en muchos cerebros se está lucubrando ¿para qué me sirve la JRD? Entonces nosotros con estas pequeñas participaciones les estamos haciendo llegar parte de nuestros conocimientos para que puedan ir introduciéndose en este conocimiento, cosa que no ocurrió cuando entramos a solucionar los conflictos con arbitraje, que la verdad nos costó mucho, era chino para nosotros. En cambio, vemos que después del arbitraje para la Junta es un poco más digerible entenderlo. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Buenas noches a todos los presentes. Agradecemos que compartan este tiempo, que podamos compartir este tiempo con ustedes. La solución se está encargando a los ingenieros. Antes de pasar mis láminas, voy a hacer una pequeñísima introducción. Se está encargando a los ingenieros en gran parte, porque no solamente son ingenieros y expertos, entre ellos estamos considerando abogados y arquitectos. Los ingenieros están comúnmente capacitándose, permanentemente vemos en capacitación, como la que está cediendo Mayo, pero la motivación principal es para ser JRD, para ser adjudicador. Yo convoco, invito a quien pueda participar, el tema a quienes pueda llegar, es que quienes tienen que conocer también cuál es la bondad de este nuevo dispositivo, de esta nueva opción, es a los ingenieros que están en el campo. Yo antes conversaba con la doctora y le decía, yo cuando he estado de residente y he estado en campo por 17 años más o menos, salía a las 5 de mi casa y llegaba a 10 de la noche. Y no tenía tiempo para capacitarme. El trabajo toda mi vida. Yo he tenido trabajo desde que comenzaba a salir el sol y hasta que se iba la luna. Y no había tiempo. Ahora existe esta gran oportunidad, no la pierdan. Y ahora que estamos con esas restricciones y nos lo dan la capacitación por Zoom, aprovechemos. ¿A quiénes va dirigido? Residentes, porque los grandes señores que han podido capacitarse en las universidades, como la prestigiosa universidad que dirige la doctora, el Colegio de Ingenieros y otros centros como este muy interesante de capacitación, los ingenieros están en campo. Entonces, si yo cuento mi historia y hago lo que hago ahora, es por la experiencia que he adquirido a través de tiempo. Entonces, ahora con un celular pueden prender y ver a la doctora Silvia y a Jenny Guerrero que expone un poquito de sus conocimientos para que cuando llegue un adjudicador a su obra, cuando el gerente de obra diga, ¿y estos señores para qué vinieron? Ya después de una capacitación, ya sepan para qué están llegando. Y no saben que es una de las soluciones trascendentes. Yo que he estado en todo lo que es contratos de obras públicas en todas sus dimensiones, obras, proyectos, consultorías, podría decir que es una solución histórica. Siempre nos quejamos los ingenieros. ¿Y esto por qué no sale? Si debe ser de esta manera, debe ser de la otra. Y ahora los arbitrajes se demoran 3 años y no es que esté comparando el tema de arbitraje con JRD. Cada uno tiene su espacio. Pero si hablo de una ampliación que los técnicos lo puedan resolver, ¿por qué se van a esperar 3 años o 2 años? ¿No? Entonces, por eso yo quería hacer esta introducción, porque lo otro se puede leer
el otro se puede preguntar, ¿no? Podemos llamar a un amigo y nos dice por teléfono, pero es importante que entre en nuestra vida, en nuestro conocimiento, que las soluciones técnicas controvertidas podemos irlas solucionando antes de que aparezca. La doctora ha explicado maravillosamente bien este primer paso y es muy importante que podamos conocer cuáles son las funciones que tiene la Junta y qué beneficios les va a generar. Ustedes la admiten con conocimiento en sus obras. A ver, vamos a compartir. No me voy a detener en todas las láminas, creo que hemos tenido un excelente ingreso y voy a pasar algunas donde ya comienzo a preguntarme y a responderme yo misma. Me pongo en el lugar de ustedes. Los marcos ya han sido explicados. Perdón, me está corriendo. A ver. Ahora sí. Bueno, los marcos, los mecanismos, ya lo he explicado anteriormente la doctora, estamos respaldados por reglamento. La última modificatoria incluye a todo aquel que desea incorporar una JRD en su obra. Ahí estamos presentes. Antes había una limitación, ahora si desean antes de 20 millones, menos de 20 millones, menos de 5 millones, pueden acudir a una adjudicación. A ver, tenemos acá. Me he formulado unas preguntas, no las voy a responder todas porque ya están respondidas algunas, pero sí es importante saber, ¿no?, que los ingenieros sepamos claramente por qué asumimos una JRD. Asumimos una JRD para poder prevenir controversias, para poder estar atentos a lo que por la experiencia ya nosotros vamos viendo qué cosa es lo que podría generar un futuro conflicto que a la vez va a interrumpir una programación de obra, va a interrumpir que se logre el objetivo en el plazo previsto o por lo menos en un plazo razonable. Y si podemos, porque realmente todos los ingenieros tenemos personalidades distintas, habilidades distintas, pero si podemos lograr prevenir esas controversias, hemos ganado bastante. Pero si no se previenen las controversias y surge de todas maneras, porque eso siempre ocurre, tenemos que poner a disposición nuestra experiencia, nuestras habilidades blandas para lograr que las partes puedan entregarnos toda la información que al final les va a beneficiar a las partes para que su contrato pueda tener una viabilidad, ¿no? Y estamos poniendo todo de nuestra experiencia, de nuestro buen manejo para que esto pueda tener resultados en la obra. Por eso es que ponía estos dos elementos importantes que dieron origen a que se emita esta resolución. El plazo desde que se inicia la obra hasta que se recepciona la obra. Es un acompañamiento permanente. En este periodo, las partes pueden acudir en preguntas, pueden acudir en reclamos, pero estamos permanentemente con ambas partes. Ya conocemos cuáles son sus limitaciones. Cuando entré a trabajar en esta obra en condición de adjudicadora, en la obra que estoy participando, al comienzo había cierta limitación a entregar información, en considerar si lo que respondíamos era lo adecuado o no era lo adecuado. Y me dijeron, usted ha decidido así, yo me voy al arbitraje igual. Sin embargo, pasaron las semanas y la confianza se ha logrado tener y es muy dinámico, la verdad es un trabajo muy importante. Entonces, este periodo de inicio de obras, el periodo de recepción de obra, es una gran responsabilidad
de la Junta hacer bien las cosas, hacerlo responsablemente bien, poner la experiencia a disposición y usar todos los mecanismos y habilidades que podamos tener para que las partes puedan confiar y puedan entregar información que va a beneficiar a ella. Bueno, acá lo que decía el reglamento, si es menos de 40 millones, pues puede ser miembro. Si de repente las instituciones o las empresas desean que sean 3 miembros, lo pueden hacer, pero la obligatoriedad de que sean 3 miembros la limita a partir de 40 millones. Antes de 40 millones pueden decidir que el adjudicador, que la JRD esté conformado por 1, después de 40 por 3. Lo estoy pasando rápido porque creo que esto ya lo conocen. ¿Cuál es la competencia y las funciones que tiene la JRD? Emitir decisiones vinculantes. ¿Sí qué es eso? Las decisiones que toma la Junta son de obligatorio cumplimiento respecto a las controversias planteadas. Tenemos limitación para trabajar algunas, pero todas las que están vinculadas a aspectos técnicos las podemos resolver. Hay muchas preguntas que les vamos a responder, es un pliego grande de preguntas que lo vamos a desarrollar en el curso. Ahí tenemos más horas, vamos a hacer darles una hora determinada para que pregunten, respondan, porque es importante que ahora que se está comenzando a aplicar este nuevo sistema, pueda estar muchas cosas claras, ¿no? Y no tengamos dudas. Y mientras podamos compartir las experiencias, porque acá no solamente la experiencia desde que yo soy adjudicador o adjudicadora, la experiencia es la de toda la vida. ¿Qué experiencias hemos tenido y la traemos acá, pero con marcos? ¿No? Y los marcos que nos está dando el reglamento, nos está dando la directiva y las prácticas que vamos teniendo día a día. Entonces, decimos decisiones vinculantes. Yo digo que esta ampliación de plazo es de 25 días y la entidad admite los 25 días, el cronograma se hace con los 25 días adicionales, los gastos generales se pagan de los 25 días, pero ¿qué pasa cuando no están de acuerdo? Se tienen que ir a arbitraje cuando termine la obra, pero los 25 días se aceptan sí o sí. O puede ser lo contrario, la contratista pidió 25 días y el adjudicador, luego de haber analizado todos los elementos, porque acá no es que como me dijeron, me trajeron el papelito, y entonces como solamente veo requisitos, no doy la ampliación de plazo. No, acá juega todo, porque ya estamos mucho más cerca del problema. Podemos ver si realmente esa lluvia impactó y justo ese día visito la obra y veo de que sí pueden transitar los vehículos pesados. Entonces, ¿cómo me podrían pedir día completo de paralización, ¿no? Entonces, por ahí uno más o menos va identificándose con el quehacer de esa obra, de ese trabajo al que estamos nosotros inmersos en darles ayuda y solución. Entonces, la vinculación es, si se dice, esta ampliación, la verdad, me pidió 25 días, no va, o va 2 días, ese plazo va a ser realmente, de repente el contratista lo pidió porque quería suplir otros atrasos, pero regularmente, a veces porque los tiempos los ponen muy cortos en las obras, los contratos es que necesitan plazo ante cualquier eventualidad o una afectación en la ruta que digamos que no le hayamos dado, que es respetado, y lo reclamarán en el arbitraje. Absolver consultas por las partes. Creo que esa es una oportunidad que a veces se pierde en las partes cuando no consultan, temen desnudar su problema. Y siempre les motivo y les digo, pregunten, porque cuando ustedes preguntan, ya saben cuál es la ruta de nuestra decisión, sin que la consulta sea vinculante. Ingeniera, ¿estamos en atraso justificado o injustificado? Analicemos entre todos el tema. Supervisor, ¿usted qué dice? La entidad, ¿por qué le ha aplicado esta consideración injustificada? Y usted,
y todos comienzan a sacar los problemas a la mesa y con esa información valiosísima decidimos cuál es la situación. Y si esa es la situación, entonces ¿por qué devienen conflictos? Es por no haber hecho un correcto análisis. Y eso lo podemos trabajar a través de consultas. Las dos partes presentan la consulta, pero dice el reglamento que previamente tiene que ser informado por el supervisor. Le tenemos que preguntar al supervisor, al proyectista, según corresponda. Entonces, ahí ahora están viendo que un arbitraje, esto no funciona así, porque ellos tienen ya una forma de decidir desde otro contexto. También resolver conflictos, lógico. Nosotros nos vamos más al sistema técnico. Lo tenemos al supervisor, tenemos la obra en físico. Entonces, nos permitimos, porque es obligatorio que el supervisor opine. Luego, con esa información, absuelvo consultas. Las visitas periódicas, de hecho, a ver, voy a retroceder un poquito. Voy a la primera página. Puse una pequeña carátula, me lo paso muy rápido. Esto es lo que se hace cada mes. Puede ser cada 2 meses. Acá están todas las partes. Los especialistas, los supervisores, los directores, está la adjudicadora y todos los involucrados en conocer el problema. Acá había un talud donde la roca se deslizaba y los vecinos se quejaban. Entonces, ¿qué se logra? Que el propietario, el director, esté presente en el problema. Ya no están mirándolo por papeles. No, señor gerente, yo sí le respondí al contratista y él no hizo nada. No, señor, acá están viendo el problema en vivo y en directo. Entonces, me gustó esta toma. Acá, lo único que decía, acá se ve que hace un adjudicador. Está evaluando el avance, está revisando, ayudándoles porque tienen conflictos y porque si el plano puede ser leído tranquilamente por ambas partes. Sino que está en el plano, pero no me quieren pagar. ¿Cuál es la solución? Conversemos, saquemos más información y contestemos. Entonces, esta es una imagen que también me gustó ponerla a la vista. Seguimos. La verdad, nos vamos a quedar a medio camino, pero a ustedes que nos acompañen en el curso les vamos a seguir explicando. No podemos resolver pretensiones indemnizatorias por conceptos que no están previstos en la normativa de contrataciones. No es que no podemos resolver todas las pretensiones de carácter indemnizatorio, solo las que no están previstas en la normativa de contratación. Por ejemplo, gastos generales sí podemos ver, intereses podemos ver, ¿no? Otras que establezca el contrato respectivo y en la ley. Las reuniones son gabinete y campo. Lo hacemos en el sitio, ¿no? Llegamos del aeropuerto, de frente convocamos una reunión y después salimos al campo. Dependiendo del clima, si llueve o no llueve, aprovechamos los tiempos. Nos ponemos de acuerdo y todos están juntos en la solución de un mismo problema. Facultades específicas, bueno, adoptar todas las medidas que se necesitan para cumplir con las funciones, conocer el fondo de la controversia, ya creo que hemos hablado de eso. Está facultado el adjudicador para requerir a las partes que aporten cualquier documento. Lo primero que tiene que hacer un adjudicador, llega a la obra y tiene que pedir documentos, y las partes tienen que darse. A veces no quieren darlo porque de repente puede haber alguna deficiencia. Es cuestión de utilizar ciertas habilidades, porque cómo yo me voy a informar si no me entregas este documento, y como sabemos cómo concatenan los documentos, sabemos qué planos pedir, qué análisis pedir, y es la forma como podemos pedir. Si ellos se sienten que dando información se le va a solucionar su problema y no se van a perjudicar, porque los miedos existen antes, existen después, existen al momento que sustenta un arbitraje, pero acá también existe. Entonces hay que darle cierta confianza, pero también hay que darle soluciones, ¿no? Y hay que asesorar. Bueno, sí tenemos esas facultades, pasamos. También, eso creo que sí lo han explicado, que cuando existe
temas muy particulares, porque una pregunta es, ingeniera, si es una obra de saneamiento, entonces el ingeniero tiene que ser un sanitario. Si es una obra electromecánica, ¿cómo yo civil puedo ir? No, porque nuestro trabajo tiene mucho que ver con los procedimientos y con la lectura de planos. Por eso es que buscan profesionales con experiencia, con habilidades y persuasiones. Cuando hay problemas técnicos, no tengo que darle la solución. Si ese acero es el correcto, si la soldadura tiene que ser 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Para eso, tanto el contratista tiene especialistas pagados por los presupuestos del Estado, el supervisor tiene especialistas pagados en los presupuestos del Estado. Activemos a esos especialistas y hagámoslo que entre los dos conversen, no conversan, sino expliquen a la adjudicadora o al adjudicador o a los 3 adjudicadores y saquemos conclusiones. Somos ingenieros. Sobre función consultiva ya he explicado muchos temas por no explicarlo bien. A veces en el papel aguanta todo, pero cuando estamos allí, felizmente que se logra que las partes digan su problema y se les puede entender, porque a veces lo que escriben no es lo que quieren. Ya me ha pasado con 2 decisiones. He tenido que decir que no está bien porque lo ha pedido de una manera, pero escribía de otra, y les hemos preguntado y a veces se ratifican y no permiten a veces que se les ayude porque piensan que van a ganar mucho si entran a la controversia, y uno quisiera ayudar más, pero tenemos que hacer lo posible para que la parte consultiva madrugue a la parte de decisiones, porque la parte consultiva es lo que va a dejar escuela, porque hay mucha gente, yo cuando voy les digo, yo tengo cerca de 40 años trabajando en obra, aproveche y consulte, yo no voy a saber todo, pero de repente en algo puedo ayudarles. Entonces siempre, ahora que las sesiones son virtuales, igual no me limito a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Existe también algo muy importante, que cuando consultan tenemos 5 días para contestar. Nosotros cuando somos ingenieros residentes o supervisores decimos, ¿por qué la entidad no nos contesta? Ya pasó 2 meses, ya pasó 20 días, 30 días. Acá le consultan a la JRD y tiene 5 días. Verá de dónde saca la información completa, pero esos 5 días es teniendo la información de los técnicos supervisores, el pedido de la contratista y la entidad consolidado en una pregunta que les pueda servir. Ambas partes preguntan, ingeniera, ¿lo que está ocurriendo es un atraso justificado o injustificado? Qué hermosa pregunta y qué oportuna la posibilidad de contestarle antes que esto se convierta en un calendario acelerado y antes que esto se convierta en una resolución de contrato y antes de que esto se convierta en una penalidad, que las 3 cosas son desastrosas, porque las entidades no tienen el financiamiento con las penalidades. Las penalidades son situaciones que se aplican para poder desestimar o desmotivar que sigan incumpliendo las partes que tienen que cumplir. Entonces les pone para eso penalidad, no para capitalizarse. Porque por un lado, va a decir, uy, qué rico, en penalidad recibir una cantidad determinada. Sí, pero se empobreció la otra parte que también es Estado, porque todos somos Estado. Entonces, si uno tiene más plata y el otro tiene menos plata, entonces se enriquece uno, se empobrece el otro. Creo que no. Y es increíble, pero la participación de una JRD que lo haga correctamente y que intervenga y haga cumplir o haga motivar la parte consultiva, le va a dar generosos resultados. Ahora, esto no lo digo, ya lo dijo la doctora, cuál debe ser el comportamiento de un adjudicador. ¿Qué puedo decir, ingenieros? Esto va para los ingenieros. Es la oportunidad de nuestras vidas. No lo digo por los honorarios que van a cobrar, sino por el prestigio que van a dejar en este país.
tienen que actuar como dice acá los lineamientos. Yo soy muy crítica de los reglamentos de contrataciones. He participado muchos años en algunas asesorías, me han convocado a algunas cosas, pero yo soy muy censuradora de los reglamentos. Porque el reglamento está creado para tener miedo, para trabajar por el castigo, ¿no? Ya, hago esto para que no me penalicen, hago esto para que no me sancionen 3 años, hago esto, por esto, pero no, porque no debemos trabajar, porque, o los supervisores, no te puedo dar la ampliación porque la Contraloría me mete adentro. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? El reglamento en algún momento tomará su curso, porque los ingenieros han sido formados, yo me estoy en este momento dirigiendo a los ingenieros, con una capacidad, con una formación que les permite desarrollar toda su inteligencia para ponerla a disposición de los trabajos públicos o privados. Y con estos reglamentos sancionadores se les castra, vulgarmente diciendo, se les limita, ya no pueden desarrollar sus habilidades, porque si no, si tú le das, te sanciono, te multo, te doy juicio. Entonces, entran los adjudicadores y tienen que solucionar ese problema. Entonces, tampoco es que el adjudicador le van a cargar todo el tema, pero el adjudicador tiene que entrar y poner qué tiene que hacer. Tiene que trabajar de manera proba y de buena fe. Eso genera confianza en la otra parte. Tiene que cumplir lineamientos de ética. Dice que apruebe los, no, la ética la tenemos de nosotros, ¿no? De nosotros. Sin embargo, hay que respetar también las leyes. Te dicen, la ética la vas a demostrar así, no, la ética es interna. Pero hay que respetar mediante las directivas. Escribir un papelito que dice, yo soy ético, yo no soy responsable. Hay que cumplirlas, porque las leyes son para cumplirlas. Pero hay que comportarse con ética, que eso ya viene de adentro, ¿no? Independientes e imparciales. Qué difícil a veces es ser independiente e imparcial, cuando se ve lo que está ocurriendo por aquí y no le puede decir, oye, te estás yendo al hoyo porque no sabes hacer las cosas. El adjudicador tiene una gran oportunidad de que con sus actos puede ir trasladando experiencia y capturando experiencia para decirles que lo devuelvo mejorado o corregido. Disponibles, definitivamente. Este mes me toca resolver, el mes pasado como 6 decisiones y ahora creo que voy a tener otras 6 más. Y se molestan algunas de las partes, mira, ¿por qué le diste ampliación y el otro por qué no me la diste? Y bueno, tenemos que estar nosotros serenos, tenemos que tener total disponibilidad para los momentos. He tenido 4 audiencias virtuales para poder solucionar ciertos problemas y así es, por eso nos exigen disponibilidad. Por eso cuando escucho que dicen, ¿cuántas adjudicaciones puedo tener? Ahí hay que medir nuestras fuerzas, nuestros tiempos y qué estrategias tenemos para ser oportunos en la atención. Obligación de informar, dice, circunstancias que impidan ejercer el cargo con independencia, imparcialidad, transparencia, diligencia, debida conducta procedimental, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que cumplir con la norma. Dice, hay que tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes situaciones. Bueno, en general, ¿no? En general, no sabemos a dónde nos van a invitar a ser adjudicadores. Tenemos un reglamento que hoy día dice una cosa y mañana dice la otra y tenemos que estar nosotros ahí permanente. Tenemos litigios, a veces tenemos 2 personas, una se disgusta con la otra y a través de la obra, ¿a quién castigan? A la obra. Y nosotros tenemos que pensar en que esa obra tiene que terminarse. Esa obra va a servir a algún ciudadano peruano. Y por eso es que nos debemos esforzar y dice, tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversas situaciones, por supuesto que sí. Adaptar criterios que faciliten el funcionamiento interno de la JRD es la práctica propia. Bueno, si sigo revisando, eso hay mucho que hablar de cada uno de ellos y ya no va a quedar nada para el curso, entonces ustedes tienen que venir al curso para explicarles con más detenimiento, con más paciencia, pero acá el cambio está subrayado, pero dice habilidades profesionales y personales, es lo que tenemos que poner a disposición, es lo que les decían en el comienzo. Bueno,
esto me parece que no me gusta comparar, pero sí este es el procedimiento más largo para poder atender una controversia que ha sido sometida a la JRD para que emita una decisión. Lo máximo que hemos visto es 83 días hábiles para resolver. Es un plazo corto, pero es un plazo importante y que si podemos, lo podemos ajustar, ¿no? Pero creo que con 83 días para solucionar una controversia y que esta permita que el rumbo del contrato esté a buena disposición, es maravilloso ser partícipes de esta gran oportunidad que es resolver conflictos. Y creo que ya estamos en la final. El reglamento obliga a las partes que la decisión de la JRD sea cumplida. La doctora lo ha dicho con contundencia, ella es la abogada, ella es la creadora, ha compartido con quienes crearon este sistema, ya le debemos su creatividad, su conocimiento, su esfuerzo, para que hoy día los ingenieros tengamos esta gran oportunidad de resolver conflictos. Ya lo dijo, la decisión es para que sea cumplida, y si no la quieres cumplir, porque de repente me equivoqué, porque errar es humano, un adjudicador también se puede equivocar, pero tenemos las audiencias para que allí se digan cuáles son los errores, todo es oportuno, ¿no? Y si no, terminada la decisión, tiene 7 días para decir, ¿sabe qué, ingeniera? No estoy de acuerdo con tu decisión, la asumo porque la norma dice que la tienes que asumir. 7 días, reservan el derecho para irse a arbitraje, se recepciona la obra, tienen 30 días útiles para impugnar. Ahora, hay otras particularidades que, bueno, eso ya es propio de un curso. Las partes están obligadas a cumplir la decisión, ya lo hemos dicho, sin demora. ¿Y qué pasa? Si hay decisiones que se tienen que cumplir y no la aceptan, puede llegar al extremo de resolverse el contrato. Bueno, es cualquiera de las partes, ya lo hemos dicho, creo que por ahora ha sido todo. Los resultados buscados es que con la experiencia de los adjudicadores, el trabajo responsable y ético de los adjudicadores y las partes, se concluya una obra pública para el bien de cada uno de los beneficiarios, que son nuestros compatriotas peruanos. Me siento muy agradecida por esta oportunidad y poder conversar con las personas que están detrás de esta pantalla y que sabemos que es de mucho interés que se pueda ir familiarizando con las funciones que desarrollará o desarrollan los adjudicadores en sus obras. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, estamos aceptando preguntas si es que nos da el tiempo todavía. A ver, doctora, usted debe tener varias preguntas, doctora. Mientras tomo un vasito de agua, a ver, la doctora nos responderá. ¿Hay alguna pregunta? Porque no sé, Fiorella, si tenemos alguna pregunta, Pamela, sobre Me parece que eso que acabamos. En la parte de preguntas y respuestas han dejado, a ver, me dice Sandra García Rengifo, dice, buenas noches, si una de las partes no está de acuerdo con la resolución de la Junta, ¿puede ir a arbitraje? Sí, tiene que haberlo, como mencioné, tiene que haberlo indicado que no está de acuerdo después de emitida la decisión, y puede ir a arbitraje, pero puede ir a arbitraje una vez que se entregue la obra. ¿Correcto? Eso es lo más importante y el cambio de chip acá. Es decir, se tiene que terminar la obra, se tiene que recibir la obra y recién ahí vas a arbitraje. Vas a arbitraje si es que la decisión se objetó, ¿correcto? Y aquí solamente me explayo en algo más. Es bien interesante que de repente una obra puede durar 1 año, 2 años, y de repente tengo muchas controversias, y de repente dejo muchas objeciones y me voy a ir. Tengo de repente 10, 15 controversias, pero luego cuando termino ya compenso algo y digo, bueno, en realidad de las 10, 15 solo quiero de repente continuar en arbitraje 3. Entonces también ahí se ve el beneficio que podría significar la ejecución de la obra y realmente ir a arbitraje cuando ya todo está entregado.
Hay una pregunta que dice, en una obra pública la entidad aprueba un presupuesto adicional pero sin gasto general. El contratista no está de acuerdo y recurre a la JRD para que emita decisión sobre la controversia. ¿Es competente la JRD para emitir la decisión? ¡Wow! Por supuesto que no, porque el adicional con su gasto general es un presupuesto. Y si lo van a aprobar por partes y la entidad ya dijo que no, ya no hay jurisdicción para la JRD. Doctora, coméntenlo. En realidad, sí te lo dejo esto a ti porque es bastante específico y creo que esto, más que yo, tú lo puedes manejar, sí. Sí, es mi posición porque el presupuesto adicional es un presupuesto integral. Dice el reglamento, se aprueba el costo directo con sus precios pactados, o los del contrato, los metrados realmente que correspondan hacer, se le suman los gastos generales, las utilidades, gasto general propio del adicional. El reglamento no es claro, pero yo he hecho muchos análisis y he visto de que no puede compararse el gasto general del adicional con el gasto general del presupuesto contractual o del contrato principal que se amplía. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo pongo el adicional de obra, lo debo integrar con su gasto general. Si la entidad dijo, el presupuesto adicional es este, las partes de ese presupuesto aprobado no pueden entrar a la Junta. Ese sería mi respuesta. En el caso, voy a leer la pregunta de Juan Sánchez. ¿Es posible la participación? Dice, ¿es posible la participación de la JRD tiempo después del inicio contractual y hasta antes del término contractual de la obra? O sea, no durante todo el plazo contractual, no sé si es durante todo el plazo contractual. El tema es que sí, en realidad podría, posteriormente del inicio, podrían someterse a una JRD, ¿no? Lo que pasa es que no sé cuán eficiente, no sé, Jenny, qué piensas tú, pero no sé qué tan eficiente podría ser tener una junta bastante avanzada. Por ahí hay opiniones de que sí, aunque fuera faltando poco tiempo, podría ayudar a que se solucione. Y sí se puede. No, yo he tenido la experiencia que he entrado después de 5 meses que ya se había iniciado la obra. El tema es que hay que ponerse toda la tarea de revisar rapidísimo porque nos llaman, porque el problema ya está latente, ¿no? Entonces hay que revisar, sí se puede ayudar, pero lógico, lo ideal es que nazca, se dé el inicio de la obra con su adjudicador, ¿no? La siguiente pregunta de Viviana sí me parece que es tuya, Jenny. El caso que no se haga una ampliación y esta se lleve a arbitraje, ¿cómo se manejan las penalidades? Siempre serán aplicadas. Ahí viene ese tema del atraso justificado e injustificado. Cuando sale es mi entender, ¿no? Cuando sale de la jurisdicción de contratista y administración del Estado, ¿no? Porque tienen sus tiempos cada uno, y el contratista acude a que un tercero les solucione, porque a veces van a la conciliación, donde las dos partes pueden decidir su rumbo, pero si no se van a arbitraje, mientras ocurra eso, no hay una decisión de la ampliación de plazo. Entonces, el atraso no puede tasarse como justificado, como injustificado, porque no se sabe cuál va a ser la decisión del tribunal sobre esa ampliación de plazo. Entonces, ahí el adjudicador, al momento que responda esa calificación, tiene que analizar bien cómo impacta esa causal dentro del presupuesto para saber que el presupuesto o calendario valorizado se ha afectado solamente en una parte, y no es que eternamente se van a quedar amparándose en la ampliación de plazo para que el atraso se diga, no me puedes calificar porque tengo una ampliación. No, justo el adjudicador, que es ingeniero y que maneja rutas críticas, CAO valorizados, puede ayudarles a definir esa situación, ¿no? Porque tiene la acción, tiene que continuar pidiéndose más ampliaciones de plazo, no se debería aplicar la penalidad, pienso yo, pero restringido, ¿no? La otra dice, la absolución de consultas de la JRD lo relaciona con un criterio netamente técnico sin considerar. No, para nada. Ahí las dos podemos responder, ¿no? Sí.
Sí, claro. De hecho, los adjudicadores tienen que tener en la mente que no pueden cambiar lo que dice las normativas de contratación pública, ¿correcto? Eso es lo primero. O sea, el hecho de que esté una JRD no significa que va a cambiar las formalidades que establece el reglamento, la norma, las directivas, no está pensado en eso, ¿no? Se tiene que cumplir las formalidades que establece toda la normativa de contratación. Por eso los centros piden que los profesionales que pretendan ingresar tengan un conocimiento muy importante sobre lo que es reglamentación y normas dadas a obras públicas. Creo que ahí viene el prestigio en el momento de calificar, ¿no? Y la capacitación, porque tenemos que ser honestos, podemos tener mucha experiencia, pero a veces los marcos legales no lo podemos dominar. Entonces hay que seguirnos capacitando. Todos estamos con esa necesidad de actualizar, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo en temas de contratación pública que va variando tanto, ¿no? Sí, yo tengo mis 12 reglamentos del año 80. Sí, hay bastante. Luego señala César Requejo, ¿un adjudicatario puede pertenecer a diferentes centros que administren JRD? Sí, no hay problema. O sea, pueden pertenecer a cualquier centro con tal que esté dentro del centro. Es decir, la JRD se va a llevar a cabo dentro del centro, ¿no? Y las partes o el centro mismo lo va a elegir y ahí va a desempeñar sus funciones, ¿no? No existe JRD ad hoc, que es un poquito el tema, ¿no? Esa otra es para usted, sobre contrato tripartito. Dice, ¿qué sucede si una de las partes se niega a suscribir el contrato tripartito y a pagar los honorarios de la JRD, a pesar de haberse establecido en las bases y el contrato de sometimiento a la JRD? Sí, como les mencionaba, el contrato tripartito genera un poco de problema. A veces hay personas que no quieren firmar, digamos, mi opinión es que si está establecido en las bases y en el contrato y una parte quiere, debería firmarse, o sea, debería seguir adelante. Responsabilidad para la entidad debe haber. Algún funcionario va a tener que pagar esto en responsabilidad porque control interno le va a decir, oye, tenías una cláusula que era obligatoria cumplir. Y es más, ya saben que los contratos en el año 2020, a partir de 20 millones, es obligatorio que existe esa junta, ¿no? Entonces, el no suscribir habría un impedimento y ahí, más que nada, de repente hasta podrían solicitar de alguna manera que cumpla la parte. No existe una respuesta clara al respecto. Hay un artículo que está en la directiva, el 7.6, el último párrafo, me parece que es el séptimo párrafo, ¿sí? Que dice, 7.6 dice, si alguna de las partes se rehúsa o se abstiene de participar en el procedimiento de la JRD o en cualquier etapa de la JRD continuará con el mismo, no obstante la renuencia de dicha parte. No sé si se podría aplicar en ese tema. Sé que el contrato tripartito es una cosa que está generando inconvenientes, sí está pasando eso, y de repente aplicar esto, mandar una comunicación a la entidad, ¿no? A la entidad si es la entidad, y si es la parte contratista, imagino que se debería compeler de alguna manera ya legal al tema, ¿no? En cuanto al tema del pago de los honorarios, la norma, incluso el reglamento establece que si no pagan los honorarios, se puede disolver la junta. Se puede disolver. La idea es que no pase esto. Entonces, en realidad, hasta el momento, hemos tenido demoras al inicio, o sea, digamos, problemas de repente para que se pongan de acuerdo, quién firma el contrato, ¿no? Pero que una vez arranca la JRD, creo que las partes se sienten muy en confianza y no hay este tipo de problemas. Otra pregunta, dice, ¿tiene alguna penalidad el adjudicador si es que luego de ir a arbitraje la resolución de la JRD es contraria al árbitro? No, para nada, no hay responsabilidad. En realidad es algo interesante. Recuerdo que nos hicieron una pregunta al respecto. No está definida una responsabilidad de parte de lo que es los adjudicadores. Tendría que pues notarse que había dolo o no, que hizo algo que estuvo totalmente equivocado, ¿no? Pero no se está dando. Yo retrocedo un ratito a alguien que nos ha preguntado a qué se refiere con adjudicadores. Ese es el nombre que se le da a la persona que va a llevar a cabo
toda esta asistencia a lo largo de la ejecución del contrato de obra. Menciona esta misma pregunta si es que solamente se puede llamar a la JRD para resolver la controversia. No, porque precisamente lo que se intenta hacer es que estos adjudicadores prevengan las controversias. Entonces, para prevenir las controversias, los adjudicadores tienen que conocer la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, les he enseñado a Jenny estas fotos donde se reúnen con las partes, donde las partes van viendo qué es lo que está sucediendo, ahí está el director, ahí de repente está la otra parte, ¿no? Obviamente está la otra parte, y van resolviendo conjuntamente el problema. Entonces, la idea es que no es un arbitraje, es un tema de te asisto, y si tienes un problema que llegue a controversia, no es que tiene que llegar a controversia. Si es que llegara a controversia, también te voy a ayudar yo, y lo que resuelve tienes que cumplirlo, ¿correcto? Lo de la penalidad ya lo vimos, no sé, Jenny, si quieres decir algo más al respecto. Dice si tiene alguna penalidad el adjudicador, si es que no. Ya, eso ya hemos visto. Sí, ajá. Todo sobre el costo le cobran las juntas, bueno, son tablas que están dispuestas en Exacto, sí, solamente para aclararle a esa persona que dice va hasta 20 meses, lo que pasa es que una vez culminado ese tiempo que se cobra, se hace un reajuste que está establecido de qué manera, ¿no? Es un reajuste que se hace para adelante, obviamente. Es decir, en una ampliación de plazo técnicamente procede su autorización, pero no se anota la fecha y término de la causal. Técnicamente procede su autorización, pero no se anota la fecha y término de la causal. A ver, vamos a tratar de entenderle. Técnicamente procede su autorización. La ampliación de plazo tiene un procedimiento que es establecido en el reglamento, donde se tiene que anotar las circunstancias, y luego de registrar las circunstancias se coloca el día que termina la misma, y a la hora que ya se hace el análisis se determina el periodo de causal, porque no precisamente circunstancias, causal. Y ello sí demarca el término, sí demarca los 15 días que tiene que ir para hacer el reclamo. No entendería, de repente puede tener otro sentido más, pero puede seguir preguntando si es que... el tiempo. Juan se ha quedado un poco enganchado con el tema del costo. Lo voy a decir, hay una tabla que nosotros cobramos trimestralmente un monto determinado, tanto el centro como los adjudicadores, y decimos un tiempo determinado, en realidad es el tiempo que dure la obra. Pero si obviamente las obras a veces se extienden, obviamente si es que se pasa de determinados meses, que en este caso pienso que son 20, me parece que era 24, no estoy segura, hay un monto que se va a cobrar en adelante. O sea, si antes cobramos, por decir, en 2.500, ahora va a ser 2.600, por decir algo así, ¿no? O sea, se cobra un monto adicional. Eso es, no es que van a estar obligados, a pesar que no es el contrato de obra. Obviamente la JRD y el centro existen y ayudan, asisten en tanto el contrato de obra esté vigente, es decir, se esté ejecutando, ¿no? Entonces, obviamente, si se ejecuta, vamos a seguir adelante. Es más, la nueva directiva señala de que si hay una suspensión por cualquier motivo, se suspenden incluso los pagos de los adjudicadores y del centro, si es que hay una suspensión programada, establecida y señalada, legal, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se suspende. Espero que haya quedado claro el tema. ¿Existe un tiempo mínimo de contratación? No. ¿Existe un tiempo mínimo de contratación de la JRD o es de acuerdo a lo que contratan? Está vinculado con el plazo de la obra, más los tiempos que podría significar el plazo. Por ejemplo, si el plazo de la obra es de 12 meses, el contrato puede hacerse por 15, por 20, pero en función de que termine la obra, ahí se corta el contrato del adjudicador, ¿no? Caso que un adjudicador renuncie, a ver, doctora, renuncie por fuerza mayor, ¿cuál es el procedimiento para buscar reemplazantes? Bueno, tiene que buscarlo, en el caso de la nueva directiva señala que se ponen de acuerdo ambas partes para designar al adjudicador de la lista del centro. Y si no lo designan en el plazo que se ha establecido y que está en el reglamento y en la directiva, lo hace el centro. Correcto. La otra dice, si la obra de 12 meses solo se cobran por los 12 meses, sí, efectivamente. Sí. El contrato puede ser por 20 y la obra se acaba en 8 meses y solamente se cobra 8 meses. Así es. Creo, hoy, si todavía hay otra más, a ver.
Los costos de implementación de la Junta se debe considerar en los gastos generales del proyecto. De repente ahora, pero no hasta lo que yo conozco, está pagando ambas partes, ¿no? Paga la mitad la entidad, la mitad la contratista. Sí, Luis señala si debería haber mejores procedimientos en la instalación de la JRD para una obra obligada, se refiere a que obligan a que tiene que llevarse, que en realidad es a tener este mecanismo, ¿no? Sí, o sea, más allá de tener mejores procedimientos, creo que nos toca a todos capacitarnos y encontrar los mejores procedimientos entre todos. Como les digo, nuestro país es uno de los primeros que establece en normativa que haya ese tipo de solución de controversia, ¿no? Y que va a ayudar a que las obras realmente se culminen. Entonces, nos toca a todos capacitarnos, encontrar la mejor manera, encontrar los mejores procedimientos y lograr. Por ejemplo, en el caso particular del centro, ¿no?, que represento, consideramos que el contrato tripartito no es necesario. ¿Por qué? Por lo que están escuchando, y les he dicho también en ejemplos que a veces hacen de que se demore la instalación, ¿no? Porque no hay alguien delegado para la firma de ese contrato, porque recién en ese momento están viendo las cosas. Y creo que, como siempre le digo también en los cursos que dictamos, creo que se está haciendo camino al andar. Y creo de que más adelante, cuando muchas personas ya estén capacitadas y sepan, los funcionarios, los usuarios privados, sepan de este mecanismo, van a encontrar la mejor manera y va a ser muy rápido el tema de la instalación y del tema de las visitas, va a ser algo común, ¿no? Acá hay una pregunta que creo que le hizo muy temprano, pero es la cita Fiorella, que nos diga cómo vamos en tiempo. Dice, ¿se puede someter a la JRD los errores del expediente técnico que se van encontrando durante la ejecución, considerando que el expediente técnico es realizado por un consultor que debería realizar sin errores, ya que el consultista ejecutar solo cumple el caso? A ver, el acompañamiento del ingeniero adjudicador tiene consigo que se vayan aclarando, solucionando los problemas generados justo por su nacimiento, o por la naturaleza, como puede ser incremento de metrados, tal vez puede ser un análisis una obra a costos unitarios que demanda un mayor reconocimiento de más cantidad de metrados que eso va a incrementar el presupuesto. ¿Y a qué se debe? Que tal vez hubo un nacimiento equivocado en el cálculo o se presentaron algunos inconvenientes o algunas situaciones que no se pudieron advertir a la hora que se realizaba el proyecto. Pero también pueden haber negligencias que se encuentran comúnmente, ¿no?, en alguna parte del proyecto, y si esto genera demora, genera consulta, toma tiempo o toma pedidos de adicional o genera adicionales. Si bien no tenemos competencia para aprobar adicionales, pero todos los problemas que genere un error en el expediente técnico puede ser consultado al adjudicador. No porque le va a responder si el concreto era de 200 y ahora va a ser de 280, no. Pero sí, con el conocimiento que tiene de cómo se lee los planos, cuál es el problema que está generando esa limitación para ejecutar un programa correcto, oportuno de obra, lo que va a ocurrir es que van a llegar las consultas a la Junta y la Junta va a convocar a los especialistas, a los ingenieros y vamos a encontrar qué es lo que está ocurriendo. Eso es de todos los días, ¿no? Entonces sí, la JRD participa activamente ahí. Bueno, doctora, ¿cómo estamos de tiempo? Nos dice, no quisiéramos aburrir al... Bueno, no sé, Fiorella. Ya se durmió la doctora. No, acá estamos, depende de usted. Tema técnico, dice no va. A ver, creo que nos quedarían dos preguntitas y si terminamos ello.
el otorgamiento de un resarcimiento al contratista por retraso de la entidad en cumplir con hitos a su cargo para el inicio del contrato es un tipo de indemnización que debe definir la JRD. Nuestro trabajo va desde el inicio de la obra y lo que acontece a partir del inicio de la obra hasta el cierre, el término del contrato, del término de la obra. Las consecuencias nacen por diferencias entre el contratista y el supervisor por razones y obligaciones contractuales técnicas. La JRD le podría quitar competencia a la supervisión. Es un contrato distinto. Totalmente distinto, sí. Y nosotros lo que estamos yendo es a ver la obra, quitarle competencia. Lo que pasa es que estamos hablando justo de que no tenemos a veces los ingenieros las habilidades blandas, o sencillamente el Jalisco, yo no pierdo, y lo que tienen que hacer es pensar que para qué les están contratando, para qué se los contrata, porque el Estado quiere tener obras públicas terminadas, bien hechas, y sin conflictos, ¿no? Entonces, le contratan al supervisor para que se pelee, ¿para qué le contratan al residente? ¿Para que se peleen entre ellos? No, es para que entreguen lo mejor de sí, pero definitivamente se encuentran a veces personas que no se toleran y viene el problema. Entonces, la JRD tiene que entrar a tallar ahí. Sí, yo ahí quisiera decirles algo porque sí, efectivamente, definitivamente los adjudicadores no reemplazan al supervisor, no es eso. La labor del adjudicador es escuchar cómo va la obra, cuáles son los problemas que han ocurrido a lo largo de la ejecución. Por eso, como bien también señalaba Jenny, enseñaba cómo en el plano, cómo está, cómo iba, cómo está en la realidad, por eso es que hay una inspección, ¿no? Entonces, de hecho, me imagino que hay diferencias, el supervisor cumple su función y obviamente el contratista tiene su forma de ver, pero justamente la JRD está para eso. Realmente yo he podido apreciar la diferencia que existe cuando hay alguien que sabe que en un mes viene una persona a decirte qué has avanzado, cómo estás, cuáles son los problemas, qué has hecho tú, qué has hecho tú. Es muy importante las habilidades blandas, es importante saber preguntar, es importante escuchar, es importante indagar más de repente alguna información adicional. Es importante que también se preparen ustedes, los que quieren ser adjudicadores, en lo que son los técnicas de comunicación, negociación, eso sí lo tienen que hacer, se tienen que preparar, porque no es igual. Obviamente está de más decir que, como dice Jenny, esto es el protagonista es el ingeniero, el arbitraje es el abogado y en este caso el protagonista es el ingeniero. Entonces el ingeniero tiene que saber los temas de fondo. O sea, obviamente si no sabe no va a poder dar ningún tipo de consejo, de asistencia. Tiene que saber. Entonces hay que saber escoger a las personas que van a ser los adjudicadores porque ya no es me va a ayudar a resolver como quieren hacer de repente los abogados, ¿no? El abogado, el árbitro es alguien que yo conozco, alguien que dice lo mismo que yo. No, tiene que ser alguien que realmente me ayude, me asista, porque si encuentro un problema, ¿cuáles son las técnicas? De repente este ingeniero sabe más. La gente del extranjero que vienen para temas, por ejemplo, de dispute boards y que estuvieron en el tema de los panamericanos, por ejemplo, ayudaron muchísimo a resolver controversias y de hecho que todavía hay controversias de seguro abiertas, pero ayudaron muchísimo a resolver impases que se tenían con las técnicas de repente avanzadas de otro lado o técnicas que se ven en otro lugar, ¿no? Solamente para decir a aquella persona que me ha preguntado sobre las JRD que están en funcionamiento, tenemos 5, me parece, sí, 5 en funcionamiento, hay una que ya terminó, o sea, 4 en ese momento que están en funcionamiento. El tema de la pandemia ha hecho que se paralice un poquito las obras, pero sí están funcionando, se está visitando en la medida que se puede el lugar, no sé, Jenny, ¿estás visitando o lo están haciendo de manera remota? Pero en algunos, por ejemplo, tenemos una obra en Lima y sí se están yendo a visitarla, ¿no? No, hasta ahora lo estamos haciendo virtual desde mayo, hemos tenido reuniones virtuales, mayo, junio, las dos partes se quedaron clavadas luego de la pandemia, entonces no se han movido, hasta ahora no se mueven, y el 9 tenemos una reunión, una información virtual,
y el 13 vamos a utilizar el material y con eso vamos a hacer la evaluación de la obra. Como estuvimos 9 meses visitando la obra, ya conocemos toda la problemática, pero ya en cualquier momento retomamos. Retoma. Listo. La verdad ha sido todo un gusto y le agradecemos a Mayo en representación a la doctora Fiorella, que es su apellido, me acuerdo, pero la doctora muy amable, muy constante. Muchísimas gracias. Sí, estamos muy agradecidos. Y a las personas que han tenido a bien compartir su tiempo para escucharnos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bien, agradecemos a nuestras dos especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que el lunes 23 será el nuevo inicio del seminario online Junta de Resolución de Disputas según Ley de Contrataciones del Estado y la mesa redonda Funciones y Ejercicio de la JRD. La preventa es hasta el día 15. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.